Muy bien. Hola, bienvenidos a todos a este nuevo ciclo a este nuevo evento de la Oficina Acelera Pyme. Gracias por venir a todos. Hoy son las últimas charlas del año y de este ciclo de webinars que espero que os hayan sido de mucha utilidad. Los próximos eventos serán ya en enero y febrero del 2022 e intentaremos hacer una oferta un poco más personalizada. Hasta ahora hemos trabajado de una forma de dar una visión un poco de lo que es la digitalización de los servicios que se pueden dar a las empresas. Y para mejorar también el servicio estoy preparando una encuesta para recoger sugerencias sobre temas a tratar. También, si queréis, podéis contactarme directamente por correo y podemos organizar unas reuniones más bien personalizadas para entender todas vuestras necesidades. Bueno, como siempre, os recuerdo que esta sesión va a ser grabada y que estará disponible durante las próximas semanas en la página web de la Oficina Acelera Pyme. Además, os comento que estamos ahora en un proceso de renovación de la página web y que estará disponible esperamos, esta semana. Ahí podéis encontrar más informaciones sobre todos los eventos que hemos hecho y lo que verán. Además, estamos automatizando los procesos para informaros sobre las actividades y podréis encontrar colaboradores, noticias, participar a los blogs, rellenar encuestas y estamos intentando hacerlo todo con un formato más sencillo y amigable. Además, iremos populando la web de contenidos, por supuesto, a medida que las elaboramos y será una herramienta que queremos mantener al día y que esperamos pueda ser útil para resolver todas las dudas que os puedan surgir sobre digitalización. Cuando el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital nos pasará las líneas guías, que aún no están emitidas, podréis también encontrar informaciones sobre las ayudas del programa Digital Toolkit, que imagino que os interese de forma particular. Para las encuestas del webinar de hoy, seguiremos con el viejo formato de Google Form y os pondré el link en chat antes de que acabe el webinar y también os lo enviaré por correo electrónico para agilizar el proceso. Y os recuerdo también que a las 11:30 tenemos otro webinar sobre administración digital. Hablaremos de firma electrónica con Daniel Cerqueiro, que es el CMO y Head of Customer Success de Docuten, además de ser el presidente de Startup Galicia. Bueno, ahora dejo la palabra a los amigos del CESGA. Tenemos hoy dos ponentes, Laura y Adela, respectivamente Laura como técnico del proyecto EuroCC y Adela como técnico del proyecto FF4Euro HPC. Ellas nos explicarán qué es la supercomputación, qué ventajas tienen para las pymes y nos presentarán casos reales de cómo las empresas usaron la supercomputación para salir al mercado y, por supuesto, triunfar con sus nuevos productos. Así que, bueno, Laura, no quiero robar más tiempo con la presentación. Te convierto en presentador y te dejo el escenario. Muy bien, muchas gracias, Marco. Un segundo solo, por favor. Sí, claro. Ya eres presentadora. Vale. ¿Podéis ver la pantalla todos? ¿Se ve correctamente? Sí, se ve. Gracias. Muy bien, bueno, pues muchas gracias a Litera por invitarnos a dar hoy este seminario. Como dijo Marco antes, bueno, me llamo Laura Martínez, soy técnico del proyecto EuroCC y bueno, sin más dilación vamos a comenzar. ¿Qué oportunidades tiene la supercomputación, el Big Data y la inteligencia artificial para las empresas, en concreto las pymes? Se estructurará la charla en tres partes. Una primera pues para unificar conceptos sobre HPC y demás. Una nos vamos a presentar para quien no nos conozca y contar un poco nuestra experiencia en la colaboración con empresas en estos casi 30 años que llevamos andando y un poco el contexto de oportunidades en el que nos movemos actualmente que tanto a nivel europeo, nacional y regional, pues hay ciertas convocatorias que podrían ser interesantes. Después de esto hablará mi compañera Adela, contándonos un poco casos de éxito, ¿no?
En primer lugar, bueno, pues qué es el HPC? ¿Qué es la supercomputación? Pues se trata de la computación que se hace cuando nos movemos en unas dimensiones de datos y en unos tiempos que un ordenador casero no puede llevar a cabo, ¿no? Entonces, cuando nos movemos en grandes volúmenes de datos, cuando necesitamos una solución en un periodo de tiempo concreto, pues por ejemplo, nosotros aquí llevamos a cabo la predicción meteorológica de Meteo Galicia y obviamente necesitamos que la predicción del tiempo para mañana llegue antes de mañana. Sería como un ejemplo muy claro de cómo utilizar el HPC y para qué se está utilizando. Hemos hecho unos vídeos divulgativos en el proyecto. Os he dejado aquí estos pequeños iconos, ya redirigen directamente sobre aplicaciones del HPC en la industria manufacturera y en lo que viene siendo ciencias de la vida y un poco más investigación, ¿no? Entonces, muy brevemente, pues el HPC es una herramienta de innovación y competitividad. Innovación porque siempre está un poco de la mano del desarrollo que se está teniendo a día de hoy en nuevas técnicas de análisis de datos, en procesamiento, etcétera. Y competitividad porque supone una ventaja. Las empresas que adoptan estos sistemas realmente genera unos beneficios a nivel de ahorro de costes, a nivel de incremento del retorno, ¿no? ¿Quiénes somos? Pues para quien no nos conozca, somos una fundación pública creada en el 93 gracias al apoyo de la Xunta y del CSIC y en estos casi 30 años de andadura, pues digamos que nuestra función es contribuir al avance de la ciencia y de la técnica empleando todas estas herramientas, ¿no? Supercomputación, comunicaciones y afines. Pertenecemos a la Red Española de Supercomputación y Datos, junto con otros centros que podéis ver ahí en el mapa repartidos por toda la geografía española, a la que dedicamos pues, el 20% de nuestros recursos. Somos el segundo centro en importancia a nivel de máquina y personal, tras el BSC en Cataluña. Y como podéis ver, nuestra actividad se enmarca dentro de prácticamente todos los sectores, astronomía, ciencias, física, matemáticas y química. En esta línea somos el segundo y vamos a seguir siendo el segundo a nivel nacional porque estamos ahora mismo acabando la instalación de un nuevo supercomputador que va a multiplicar nuestras capacidades de cálculo y almacenamiento y que además está dotado del primer simulador basado en computación cuántica instalado en España. Estamos ahora mismo con las pruebas y esperamos que en las próximas semanas, si no para el año que viene, pues ya esté disponible para nuestros usuarios. Este es el disclaimer. He hablado hasta ahora pues, de quiénes somos, de qué recursos tenemos, ¿no? Podemos ofreceros soluciones de almacenamiento, cómputo y una gran variedad de aplicaciones, pero quizás lo que valdría la pena resaltar es el equipo multidisciplinar muy experto. No solo vamos a poder echaros una mano en soluciones de entornos de supercomputación, sino que, digamos, os podemos acompañar en todo el proceso de definir un proyecto, cuantificar los recursos, poneros en contacto con otros socios de un posible consorcio que necesitéis pues, en un área específica, orientar sobre buenas prácticas y ayudaros pues, a hacer pequeñas pruebas y ver pues, si vuestra idea va funcionando o no, con pruebas de concepto o con pilotos. Un poco una visión global de qué es CESGA. Tenemos muchísimas áreas de actividad. Yo he comentado solo unas pocas, pero os animamos a que nos contactéis, pues porque seguramente hay alguien que se dedica a algo que aquí en nuestro equipo y que os puede echar un cable. En nuestra experiencia en la colaboración con empresas hemos identificado como 3 bloques de barreras que realmente se mantienen un poco en el tiempo. No sabemos muy bien si es un poco debido a la cultura que tenemos aquí o que hay poca tradición, pero se podrían englobar en estas 3 categorías. La primera, el desconocimiento.
parece que el HPC no es algo que esté muy arraigado en lo que es el sector empresarial, por lo menos regional, ¿no? Y contra esto podemos ofrecer soluciones de formación y de asesoramiento. No solo en la parte técnica, sino, como os decía hace un momento, pues en lo que es el desarrollo de proyectos o, digamos, dada una casuística, un reto que nos planteéis, pues podemos ayudaros a intentar encauzarlo hacia una dirección u otra. La segunda categoría sería a nivel de inversión, es decir, la empresa al final, si hace una inversión, quiere ver en qué se va a traducir, ¿no? Y parece que la supercomputación está un poco aislado. Pues queremos que sepáis pues, que hay soluciones en código abierto que no dependen de licencias y que a nivel de equipamiento no es necesario que una empresa invierta en equipos en sí, sino que puede utilizarnos como una infraestructura como servicio o buscar soluciones de tipo cloud que sean útiles y que realmente minimicen esos costes de equipamiento. Y por último, a nivel de propiedad intelectual, seguridad, confidencialidad, en nuestra experiencia pues hemos tenido ya bastantes contactos con empresas y desde la primera reunión se puede firmar un acuerdo que regule esta confidencialidad, es decir, antes de sentarnos el primer día pues podemos perfectamente aclarar que se puede difundir, que no, etcétera. Así que por eso, mensaje de tranquilidad, que en principio no hay ningún problema. Esta es una muestra de empresas, centros tecnológicos y demás con los que hemos colaborado. Seguramente falta alguna, pero bueno, que sepáis que bueno, tenemos experiencia en el campo, ¿no? Y a nivel del contexto en el que nos estamos moviendo, igual os suenan algunas de estas convocatorias, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, que buscan siempre que la empresa se vaya metiendo un poco en lo que es la supercomputación, Big Data, análisis, inteligencia artificial y demás. Son convocatorias, la última, la del proyecto que lleva mi compañera Adela, de F4Euro HPC, cerró hace un mes, unas semanas, y están todas enfocadas a generar casos de éxito. La empresa propone un reto, se construye un consorcio con los socios que sean necesarios para resolver ese reto y digamos que la convocatoria financia todos los gastos asociados con ese desarrollo del proyecto. A día de hoy estamos enmarcados dentro de un programa europeo a nivel digital, ¿no? En el que seguramente se van a seguir sacando convocatorias de este estilo que os comentaba antes. El presupuesto está garantizado hasta 2027 y a nivel regional también está alineado con una de las líneas del RIS, por lo que realmente estamos en un momento muy favorable pues, para dar el salto y meterse un poco en todo esto. Se están haciendo inversiones en infraestructura, en tecnología y lo que se busca, digamos, a nivel europeo, nacional y un poco autonómico es construir un ecosistema. Salientar que dos de los 4 pilares en los que se asienta este programa, pues el primero es supercomputación y el segundo es inteligencia artificial. Y la verdad es que se está creando como una infraestructura y una red pues de centros de excelencia, de hubs y de estructuras que realmente van a ayudar a que la empresa se lance y pueda participar sin tanto riesgo, ¿no? Y por último, bueno, pues quería comentaros un poco sobre el proyecto que llevamos aquí en CESGA, que es el EuroCC, en el que participamos con otros 7 nodos de la red. Se trata de establecer centros nacionales de competencia en supercomputación, inteligencia artificial y Big Data. Y un poco lo que queremos es, por una parte, mapear las competencias en supercomputación y afines que hay ahora mismo en el país, es decir, identificar en qué nivel nos estamos moviendo.
Por otra parte, queremos también identificar las necesidades que no están cubiertas a día de hoy, pues necesidades de formación, necesidades de plataformas, de servicios que puedan realmente hacer falta y intentar centralizarlas en un punto único de entrada, estableciendo procedimientos comunes y de manera pues que si una empresa da el salto, digamos, tenga el camino un poco estructurado y sepa con quién tiene que hablar. El objetivo principal es optimizar la canalización de recursos, ¿no? Y hacer pues, que empresas españolas puedan acceder, implementar y utilizar todos estos recursos de supercomputación. Por ello, una de las convocatorias, digamos, de las actividades que estamos desarrollando en el proyecto se refiere a formación. Se va a abrir un curso a nivel nacional sobre temáticas relacionadas, pero bueno, que sepáis que podéis contactarnos y si tenéis una necesidad concreta podemos diseñar una actividad formativa pues propia, digamos estandarizada o no a vuestras necesidades. Puede ser algo intensivo de 3-4 días o no, pero bueno, que esta actividad se está haciendo. Ofrecemos también asesoramiento sin coste. Tenemos destinadas ciertas horas de asesoramiento en el proyecto, los nodos que estamos participando, y podemos asesoraros pues tanto en soluciones pues como si necesitáis preparar alguna convocatoria, podemos ofreceros soporte. Tenemos andando también una encuesta sobre HPC y empresa, que va aquí el enlace en la presentación. Os animamos a cubrirla porque hacemos como una visión de en qué nivel de competencia en HPC se está moviendo la empresa y nos permitiría mucho identificar el gap y quizás diseñar actividades más dirigidas, ¿no? Más personalizadas a lo que realmente se necesita. Y por último, una convocatoria que lanzamos hace poco, que es el Banco de Pruebas EuroCC Spain. Ofrecemos hasta 50.000 horas de cómputo y horas de asesoramiento sin coste a empresas o entidades pues, para realizar actividades de I+D, pruebas de concepto, ensayos de escalabilidad y demás, ¿no? La recepción de solicitudes está abierta. La solicitud es muy sencilla, es cubriendo un formulario, también os va aquí el link, en el que pedimos unos datos mínimos de qué proyecto queréis realizar y más o menos una estimación de la cuantificación de recursos que vais a necesitar. Y bueno, cualquier duda nos podéis contactar bien a este correo del testbed o a través del ITEGA nos pueden hacer llegar vuestras solicitudes, ¿vale? Sin más, le daré la palabra a Adela ahora. Eso, lo dicho, nos podéis contactar a través del ITEGA y muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Laura. Adela, ¿ya tienes permiso de presentador? Y tienes micrófono apagado. Así que no te oímos. Hola, Adela. Hola, ¿ahora me veis y me escucháis? Sí, gracias. Se ve correctamente la presentación, ¿no? Sí. Vale. Pues, bueno, buenos días a todos. Gracias al ITEGA por la organización de esta jornada y en particular a Marco por su tiempo. Actualmente desde CESGA estamos, entre otros, además del proyecto o de los proyectos de los que hablaba Laura, pues entre otros estamos en un proyecto europeo que se llama FF for EuroHPC, que va dirigido a expandir y fomentar el uso de la supercomputación entre las empresas europeas y en particular las PYME. El objetivo de esta presentación es daros a conocer por una parte cuáles son los beneficios del HPC o High Performance Computing, por sus siglas en inglés, o supercomputación o computación de altas prestaciones, como lo queráis llamar,
Por otra parte, ayudaros a identificar los factores que pueden conducir a que un proyecto salga bien en este sentido. Y, por último, presentaros tres casos de éxito en los que hemos estado involucrados directamente desde CESGA. Como ha mencionado antes mi compañera, la Unión Europea ha identificado la computación de altas prestaciones y la inteligencia artificial como dos de los pilares de la estrategia europea de HPC para el próximo ciclo y al menos durante los próximos 5 años. En definitiva, la supercomputación es uno de los ámbitos digitales clave en los que está previsto que la Unión Europea aumente la inversión significativamente en el próximo marco financiero 2021-2027. Y entonces, ¿por qué usar HPC? ¿Para qué usar HPC? ¿Cuáles son las ventajas, los beneficios, ¿no? Si pensamos en lo que tenemos alrededor ahora mismo, pues tenemos el HPC, tenemos el HPDA o analítica de datos de altas prestaciones, tenemos Internet de las cosas, tenemos inteligencia artificial, machine learning, es decir, todos los paradigmas típicamente asociados a la industria 4.0. Cualquiera de estos paradigmas necesita una capacidad de computación importante para ser productivo y que se puedan generar procesos y productos de valor añadido. Y ahí es donde nosotros podemos aportar una ventaja competitiva a las empresas. En cualquier caso, la actual revolución digital lleva datos y lleva inteligencia y, por lo tanto, computación de altas prestaciones. Estamos hablando de supercomputación todo el tiempo y Laura ha dado una definición. ¿Qué es en realidad supercomputación? ¿A qué nos referimos? Porque este término es una de esas palabras maleta, como sucede con el término inteligencia artificial, que a cada persona que le preguntes te dirá algo distinto. Aquí estamos entendiendo por supercomputación ese área de la informática que se ocupa de la resolución de los problemas más complejos o escalables de la ciencia o de la industria. Se emplean técnicas de modelización y simulación en ordenadores muy potentes, conectados entre sí, que son capaces de ejecutar cálculos en paralelo. De este modo, pues, se pueden representar desde ecuaciones complejas y modelos matemáticos, pasando por productos virtuales completos, como por ejemplo automóviles o barcos o aviones, hasta sistemas para investigaciones avanzadas, como la predicción del tiempo o estudios sobre el cambio climático o descubrir alguno de los muchísimos misterios del universo. Digamos que desde la ciencia hasta la industria es difícil encontrar actualmente un campo que actualmente no pueda beneficiarse de la supercomputación. Desde luego, la supercomputación es algo estratégico para organizaciones Desde luego, la supercomputación es algo estratégico para organizaciones de casi cualquier tamaño. Es vital para las empresas del IBEX 35, pero también para las pyme. Quiero transmitiros con esto, o queremos transmitiros, que la supercomputación no es elitista, ¿no? Lo que es especializada, no elitista. Un momento. Vera, se supone que estás pensando en la presentación, ¿no? Que no se ve, yo no veo la pantalla, por lo menos. Ahora sí. Está. Vale, es que no sé qué pasa. Disculpas. Esta gráfica refleja los resultados de un estudio americano que tiene ya un tiempo, donde se preguntó a las empresas cuáles eran los beneficios de su empresa por utilización de HPC. El primero de ellos que dijeron fue: puedo obtener la solución más rápido al tener más recursos. La segunda ventaja, y existen muchos casos de uso al respecto, es que me permite resolver problemas que antes no podía resolver con mis propios recursos, como puede ser una sola estación de trabajo. Por otra parte, están los dos típicamente asociados al diseño de producto. Puedo diseñar un producto con costes más reducidos porque utilizo sistemas virtuales en lugar de sistemas físicos, y desde luego puedo mejorar la calidad de mis productos. Además, si contemplamos HPC como un activo empresarial, vemos entre otras, veríamos entre otras 4 ventajas, ¿no? Pues desde escalabilidad, flexibilidad, en el sentido de poder realizar múltiples procesos con parámetros distintos y lo que permite a la empresa una toma de decisiones más ágil, hasta el ROI, ¿no? El retorno de la inversión. Hay sectores en donde
por cada dólar, por cada euro invertido voy a recuperar más, como en el caso de la banca, pero en cualquier caso siempre obtengo un retorno de la inversión. En los últimos estudios que he leído demostraban que por cada euro que se invierte en supercomputación las empresas obtienen un retorno en torno a 140 euros. Esta gráfica corresponde a los resultados de la segunda convocatoria del proyecto FF for EuroHPC, que ya ha cerrado hace unas semanas, como decía Laura, y en ella podéis ver el amplio rango de aplicación de las propuestas presentadas. El 64%, como veis, pertenecen al ámbito de la manufactura. Bueno, esto tiene su explicación en que esta segunda convocatoria iba dirigida más específicamente a este tipo de empresas, con lo cual se consiguió este objetivo que se buscaba. Pero había también propuestas de otros ámbitos, como logística, medio ambiente, salud. De los 74 experimentos presentados, el 43% propusieron para resolver sus retos el uso de técnicas de Machine Learning o inteligencia artificial, aunque también aparecían otras técnicas como CFD o procesamiento de lenguaje natural, visión artificial. ¿Cuáles son los factores fundamentales para el éxito de un proyecto del tipo del que estamos hablando? Pues bien, o sea, como pyme, piensa en el problema que tienes. A lo mejor es la primera vez que vas a usar HPC y estás un poco perdido. Entonces, ¿cuáles son esos factores que pueden ayudar a que todo vaya bien? Pues 4 al menos, entre otros. Que te rodees de las personas, y en este caso entendemos por personas, pues organismos o empresas adecuados. Segundo, que haya implicación por parte de la dirección. De esto yo no tengo nada que contaros en el sentido de que sabéis que, como tantas otras cosas en la empresa, sin la implicación de la dirección esto no es posible. Tercero, que definas bien, que definas correctamente el problema que quieres resolver. Y cuarto, que escojas la tecnología y la técnica adecuada para resolver tu problema o reto de negocio. O sea, lo que queremos transmitiros es cuidado, o sea, no te metas solo en esto, búscate apoyos, ¿no? Búscate aquel que te pueda ayudar a modelizar, aquel que te pueda proporcionar la capacidad de computación, CESGA, por ejemplo. Es importante que haya un proveedor de HPC desde el principio para que los recursos computacionales estén garantizados. Búscate al experto en la aplicación. Es decir, como pyme, has de pensar, como decía, en el problema que tienes, definirlo bien y plantearte a quién necesitas para resolverlo. Vamos a ver ahora 3 casos de éxito, cada uno representativo de una técnica, que es lo que da título a la charla que estamos teniendo hoy. Veremos un caso de HPC, otro de Big Data o HPDA, analítica de altas prestaciones, y otro de inteligencia artificial. Aunque en realidad todas estas técnicas están interrelacionadas y bueno, es un poco forzado hacer estas divisiones. Este primer ejemplo, en este caso, el consorcio estaba constituido por 3 organismos, que eran Texas Controls, AIMEN, que es un especialista en el área, y CESGA, que proporcionaba los recursos computacionales. Es decir, este es un ejemplo que se hizo aquí, en Galicia. Texas Controls es una empresa del Concello de Sada, que se dedica a apretar tornillos, básicamente, que dicho así parece algo sencillo, pero es un problema de ingeniería complicado, porque son tornillos que existen en grandes estructuras. Y bueno, esto es especialmente importante en la industria del petróleo, del gas, entre otras, donde digamos que es imperativo evitar fugas en tuberías y recipientes a presión o reactores. O sea, desde luego los costos de prevenir las fugas son mucho más bajos que los de sus consecuencias. Por tanto, es fundamental estudiar y predecir el comportamiento de las uniones de las bridas y comprender cómo se producen las interacciones elásticas entre sus elementos. ¿Cuál era el reto aquí, el problema? Aunque anteriormente Texas Controls había utilizado simulaciones, era la primera vez que utilizaban HPC y necesitaban las instalaciones del CESGA, ya que la demanda computacional de modelar el comportamiento de las bridas lo hacía necesario por la complejidad del problema, ¿no? Para poder modelar el proceso de apriete con precisión. Lo que se buscaba en el proyecto era intentar simular el proceso de apriete antes de ir a la factoría, para intentar reducir el tiempo de parada. Una parada en una factoría de estas puede costar varios millones por hora,
con lo cual reducir de 24 horas a 23 es un beneficio económico importante y por lo tanto, una ventaja competitiva para Texas Controls. La solución en este caso, pues en el proyecto se desarrolló un modelo que representaba todas las partes funcionales de una brida, incluida la junta y los tornillos de apriete, y el modelo en principio se hizo para 8 tornillos, donde se vio la viabilidad de poder hacer este sistema y engarzarlo con un sistema de optimización que permitía encontrar cuál era la mejor secuencia de apriete para el sistema, sin dañar, por supuesto, las piezas interiores. Todo esto gracias a la simulación, no solo de un caso, sino de múltiples casos, porque el proceso de optimización se podía hacer en paralelo. Los beneficios para Texas Controls, pues por supuesto, como veis en la transparencia, todos los asociados a reducción de costes en diferentes aspectos, además de la reducción del tiempo de inactividad en instalaciones. Por ejemplo, en instalaciones industriales, como las refinerías, pues con simulación avanzada se puede apretar una brida en 18 horas, mientras que serían 27 horas sin simulación avanzada. En cualquier caso, más allá de datos concretos, en cuanto a reducción de costes, tanto en tiempo como en dinero, Texas Controls, simplemente con decir que estaba haciendo esto, ya empezó a ganar clientes. Vemos en este caso, entonces, cómo CESGA puede apoyar a las pymes en la integración de HPC dentro de sus procesos. El siguiente caso que os presentamos es un caso de HPDA, es decir, un caso donde convergen el uso de HPC y Big Data. Ecomet es una empresa del sector TIC que se dedica a desarrollar e integrar el control remoto y monitorización de instalaciones. El reto en este caso era, Ecomet tenía un problema grande, ¿no? Las instalaciones de máquinas de calefacción, ventilación y aire acondicionado producen grandes cantidades de datos y en este caso se tenían que monitorizar muchísimas tiendas de una cadena con presencia en todo el mundo. Lo que necesitaban eran algoritmos que ahorrasen esas tareas, monitorizar la temperatura y otras variables de todas esas tiendas. Pero antes de poder hacer eso, imaginaos esa base de datos, ¿no? El volumen de esa base de datos, datos de temperatura, datos de iluminación, de todas las tiendas de esa cadena, en España, en China, en Argentina, en cualquier país que podáis estar pensando. La idea era monitorizar todo y poder hacer mantenimiento predictivo, analizar patrones. No era solo el volumen de datos que había, sino que esos datos venían, podríamos decir, en código máquina, ¿no? Venían en bruto, por así decirlo, no eran útiles para trabajar con ellos tal como estaban. Estaban en un formato codificado que favorecía la compresión de información, pero era poco utilizable para trabajar, estaban en un formato difícil de usar. El papel de CESGA en este proyecto fue fundamental para la transformación de los datos. La cantidad ingente de datos que había que transformar para darle coherencia y que fuesen útiles, poder sacarles partido desde diferentes puntos de vista, darles uniformidad, para poder tratarlos y operar con ellos. Tras este proceso que hizo CESGA y además la participación de otros agentes del consorcio, como ITMATI, pues se desarrolló un sistema experto de telegestión que se llamó OTEA, que permitía el control en remoto de las instalaciones. ¿Ha significado un cambio radical para la empresa el uso de HPC? Sí. No sabían nada de HPC y antes de meterse en este proyecto. Y ahora pues ya tienen productos en el mercado que, por así decirlo, tienen inteligencia artificial, ¿no? Esa es la diferencia. Por último, os presentamos este caso donde se utiliza inteligencia artificial. IMO es una pyme eslovena especializada en la producción de herramientas y matrices para estampación, especialmente chapa en las industrias del automóvil y aeroespacial. IMO utiliza LMD o deposición de metales por láser. Aymen, ya todos le conocéis, tiene experiencia en tecnologías láser, entre otras cosas. El problema aquí, o el reto, ¿cuál era? Pues LMD es una tecnología de fabricación aditiva que permite la impresión 3D genérica de piezas metálicas grandes. Como sabréis, probablemente, pues la fabricación aditiva es un sector en rápido crecimiento, ya que permite producir componentes complejos con plazos de entrega cortos. Sin embargo, es un proceso que en muchas ocasiones requiere reelaboraciones innecesarias, lo que incrementa pues, tiempos de proceso, tiempos de impresión 3D y además, claro, genera residuos, desperdicios. Esto reduce evidentemente tanto las ganancias, los beneficios como la eficiencia. El objetivo del experimento en este caso era superar las deficiencias que había en la monitorización
y el control en la línea del procesamiento láser, de modo que IMO, la pyme eslovena, pues pudiese obtener todos los beneficios de la fabricación aditiva y al mismo tiempo crear productos de mejor calidad. La solución, bueno, como parte de ese proceso de utilización del LMD, la empresa necesitaba recopilar y analizar cantidades significativas de datos. En este experimento se desarrolló un nuevo sistema que utilizaba inteligencia artificial para el análisis de imágenes y en la adquisición de datos a partir de imágenes del proceso. Esta nueva tecnología, este nuevo sistema llamado CIPLAM, constituyó pues, un enfoque novedoso para el monitoreo en línea de LMD y una gran ventaja competitiva para IMO, porque fueron los primeros en utilizar esta tecnología. Es decir, si tuviéramos que describir CIPLAM en 3 claves, serían uso de LMD para construir y reparar grandes piezas metálicas, recogida de información del proceso por sensores de infrarrojos colocados en el cabezal del láser y uso de Machine Learning para monitorizar el proceso del LMD usando las imágenes obtenidas por esos sensores de infrarrojos. Los beneficios, pues además de que Aimen pudo lanzar un nuevo producto, un sistema comercial de control de procesos para la fabricación aditiva por láser, pues como veis ahí, este nuevo sistema permitió a la empresa reducir un 20% en los costes operativos, lo que significa pues, más de 2.000 horas de uso de máquina ahorradas por año y una reducción de 30% en tiempos de entrega en comparación con los enfoques tradicionales. Os traigo esta gráfica para ilustrar lo que se hizo en este caso. Este es un esquema de un proceso general de utilización de inteligencia artificial, de cómo funciona cualquier sistema de inteligencia artificial que haya que entrenar, de creación de un algoritmo de Machine Learning o de algo que sugiere cómo solucionar un problema grande. Aquí podemos ver, en este esquema aparentemente tan simple, podemos ver dónde te beneficia el uso de la supercomputación. Me explico, tú tienes un problema y vas a utilizar un sistema de inteligencia artificial para resolverlo. Ese problema lo pasas a código, vamos a decir, en función de cómo sean tus datos, puede ser algo bastante costoso. Entrenas el modelo, es toda una rueda, ¿no? Entrenas el modelo, el entrenamiento no es perfecto, obtienes unos resultados y en función de esos resultados vuelves a refinar el modelo de entrenamiento. El problema es que la parte de hacer el código, o sea, la parte que hay en el esquema aparece entre idea y código, la parte de hacer el código, o sea, codear el problema, tú no puedes tocarla, es el tiempo que te lleve. Entonces, ¿dónde te puede ayudar la supercomputación? Pues en donde aparece aquí este muñequito con esta flecha roja. Ahí es donde la supercomputación te puede ayudar en ese paso. ¿Cómo? Pues probando varias ideas a la vez, entrenando varios modelos al mismo tiempo, ejecutando en paralelo. Pero también incluso si tuvieses un solo entrenamiento, pero es muy largo, muy costoso, el hecho de tener una infraestructura te va a ayudar a reducir el tiempo. El caso de éxito que estamos viendo es un ejemplo representativo de la importancia de la supercomputación para reducir el entrenamiento del modelo. Era un entrenamiento muy costoso que si se hubiese tenido que hacer con un solo procesador llevaría unos 400 minutos, unas 7 horas. 7 horas o más, bueno, es una jornada de trabajo de un ingeniero que tengas en tu empresa. Son 7 horas que tu ingeniero va a estar esperando un resultado. Bueno, puede estar haciendo otras cosas porque siempre hay algo que hacer, pero ya me entendéis, ¿no? Y hemos conseguido reducir el tiempo de 7 horas a 20 minutos. En el tiempo que tu ingeniero se toma un café, pues tienes el resultado. Y creo que con esto pues está todo dicho, ¿no? O sea, ¿cómo puedo acelerar el proceso de obtención de resultados? Utilizando recursos computacionales, utilizando supercomputación. En eso os podemos ayudar desde CESGA. Así que nos ponemos a vuestra disposición para todo lo que necesitéis, bien a través de Marco, que tiene nuestro mail, o podéis escribirme a apenas@cesga.es o lo que decidáis. Estamos a vuestro servicio para ayudaros desde CESGA. Nada más. Bueno, muchísimas gracias a Adela y Laura. Yo personalmente, bueno, abrimos la sesión de preguntas para cualquier persona que quiera hacer preguntas. Yo, por supuesto, tengo unas.
Normalmente intento siempre ponerme, ¿no? Desde el punto de vista de una pyme. Y, ok, imagina que yo soy una pyme que se ocupa de la producción de sistemas de calefacción, ¿vale? Y necesito procesos de fluidodinámicas para ver cómo mi sistema de calefacción fluye, cómo los flujos de calor fluyen dentro de mi sistema. Pero no tengo un ingeniero especializado en simulaciones. Pues la persona que se apoya en vosotros al final, ¿qué tipo de recursos va a tener? Porque vale la supercomputadora, vale el software a lo mejor para hacer las simulaciones, pero le dais también servicios para preparar la simulación, para desarrollar el sistema que luego va a simular, o simplemente pasáis este tipo de recursos físicos, de hardware y software. No, Laura, no sé si quieres contestar Bueno, tú o... a ver, cada caso obviamente es un mundo, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros, bueno, como decía un poco en la charla, sí que tenemos disponible asesoramiento. Si bien igual no tenemos a alguien en nuestro equipo que directamente pueda hacer el trabajo, sí que podemos poneros en contacto con alguien que, o por lo menos orientaros hacia un grupo o una persona que os pueda ayudar en ese caso. O sea, la idea aquí es que, como decía Adela, es importante meter a la persona que os dé los servicios de HPC cuanto antes, ¿no? Y nosotros tenemos experiencia en concreto en fluidos y que se han desarrollado proyectos aquí también. Entonces, pues dependiendo del caso, o bien os podemos ya nosotros dar todo el soporte que necesitéis, o bien podríamos ayudaros a encontrar a alguien que sí realmente pueda daros ese soporte. Vale, perfecto. Lo mejor es eso, revisar cada caso es un mundo, Claro, no, entonces yo es me imagino mejor. que no existe, todas las estructuras tienen ingenieros especializados en sus propios campos y que a veces es mejor no mojarse en sectores que no se conocen porque se puede también llegar a sitios no deseados. Pero sí que es importante. Bueno, digamos, o sea, por mi Que- parte me gustaría, ¿Sí? perdón, por mi parte me gustaría decir que yo creo que uno de los, bueno, creo no, estoy segura de que uno de los puntos fuertes del CESGA es su equipo. Es difícil que no vayas a encontrar a nadie que pueda ayudarte, pero también me gustaría destacar lo que mencionaba en mi presentación, que si nosotros, en el caso de que solo pudiésemos proporcionar los recursos computacionales y no tuviésemos a alguien especializado en una determinada técnica, ayudamos a buscar la empresa o el organismo o la persona que necesitas. O sea, no solo estamos para proporcionar recursos computacionales. Aparte de que nosotros ofrecemos formación, o sea, forma parte de nuestro, bueno, de nuestras funciones, ayudarte o sea, proporcionarte la formación necesaria para el uso de supercomputador o en una determinada técnica. Vale. Y se hablaba de un monte horas, en español no es monte, pero de una cantidad de horas que vosotros ponéis a disposición para las pymes, para usar vuestros servicios. Dos preguntas en esta dirección. Primero, pues, ¿hasta cuántas horas se puede tener este tipo de servicio? ¿Cómo están distribuidas estas horas en la supercomputadora o en la parte de asesoramiento previo? Y luego, bueno, son tres, ¿cómo llegar efectivamente a llegar a obtener estos servicios? ¿Te refieres dentro del marco del proyecto EuroCC o en general? En Me refiero, general. hay distintas convocatorias, en función de las convocatorias hay unos límites de horas. La RES, por ejemplo, la Red Española de Supercomputación, tiene unas convocatorias propias con un límite de horas. En el testbed realmente lo que se intenta es hacer como un pequeño proyecto piloto o lo que sea. Las horas son 50.000 de CPU, de GPU son 100 creo, pero bueno, ahora con el nuevo Finisterrae pues seguramente podamos ofrecer alguna más.
Y es que depende mucho de la casuística. Dentro de si es una convocatoria pues a nivel europeo o tal, lo que diga la convocatoria. Si es un poco a diferencia y es como un proyecto interno independiente entre la empresa y el CESGA, pues sería cuestión de hablarlo. Hay flexibilidad, me refiero, a dar tanto horas de asesoramiento como horas de máquina. Y normalmente Bueno, está... de hecho uno de los aspectos más difíciles a la hora de enfrentarse a la resolución de uno de estos proyectos es calcular el número de horas que vas a necesitar de supercomputación. O sea, el cálculo de recursos computacionales es uno de los aspectos más críticos o más difíciles saberlo de antemano. Entonces, eso forma parte del proceso de definición del proyecto o de resolución del problema. Desde luego, tu problema no va a quedar sin resolver por falta de disponibilidad de horas de supercomputación por parte del CESGA, en ningún caso. Bueno, ese era un poco donde quería llegar, ¿no? Yo por añadir, si me permitís, Sí, 50.000 horas parecen muchas horas, pero no son tantas horas. Quiero decir, si tú vas a paralelizar y usas 1.000 cores, por ejemplo, que no es nada descabellado, pues solo tienes 50 horas reales, ¿no? O sea, en paralelismo las horas se comen muy rápido. Y para que seáis una idea, que no es el caso, ¿no? Pero esas se ofrecen gratuitamente. Pues tuvieras que pagar 50.000 horas, acabo de hacer la cuenta, y serían, si vas a pagar a coste de factura, serían 950 euros. O sea, tampoco es un coste descabellado. O sea, 51 euros dan para la prueba. Vale, yo soy capaz de ejecutar. Bueno, pues ahora vamos a con el problema gordo, cuánto me costaría, cómo lo abordaríamos, ¿no? Si no, yo suele ser una prueba. Que no nos estén los números con 50.000, que parecen un montón, pero en un HPC las horas comen muy rápido por el paralelismo. Sí, de hecho, yo cuando oí 50.000 horas pensaba, 50.000 horas me parece muchísimas, pero entonces no entendía si era como el amontar de todas las horas que estaban proporcionadas por todos los proyectos que se presentaban o si fuera destinado a un solo proyecto que se presentara. Son por proyecto, ¿eh? Son 50.000 horas por proyecto. Vale, vale, Nosotros en vale. CESGA ofrecemos hasta 5 proyectos en lo que resta de proyecto y los otros nodos pues sobre 4 o 5 proyectos cada uno. El total es, o sea, habría que multiplicarlos por todo el número de actividades, que yo creo que son 25 así. Entonces, esto es por proyecto. Vale. Digamos, una convocatoria un tanto específica, ¿no? Porque es más bien para hacer una pequeña prueba de concepto, un ensayo de escalabilidad, hacer una pequeña prueba. Eh, pero bueno, hay multitud de convocatorias pues ya para proyectos más grandes en cantidad de horas de computación y demás. ¿Y qué comporta la solicitud? ¿Qué tipo de informaciones se necesitan para presentar la solicitud? Pues para el testbed es un formulario muy sencillo, datos de contacto de la empresa y que nos contéis brevemente pues el tipo de actividad que tenéis pensado hacer, con una estimación pues de recursos. En caso de duda o tal, podéis contactarnos antes si tenéis alguna duda para cubrirlo o para cuantificar los recursos. Pero es una carilla. No se trata de hacer una memoria compleja, ni hay que añadir documentación adicional, ni nada por el estilo. Es simplemente datos de contacto para que podamos responderos y una breve descripción del proyecto que tenéis pensado hacer. Vale. ¿Y probabilidades de que el proyecto se apruebe? Más o menos. Pues siempre que el proyecto cumpla lo del límite de horas, tanto de asesoramiento como de máquina, alta. Claro, estamos con otros 5 nodos más, pues todavía son 25 actividades, así que tendría que ser un proyecto que realmente se desviara muchísimo del cómputo de horas o de la estimación de consumo de horas que se hace o algo que no encajara en lo que es una actividad de I+D o de un pequeño piloto o algo así. Pero en general las probabilidades son muy altas. ¿Y cualquier tipo de proyecto I+D puede ser aceptado? ¿O hay limitaciones sobre las temáticas, sobre las tipologías de proyectos, sobre, no sé, algún tipo de limitación que pueda... Nuestro,
Nuestro objetivo es la transferencia, entonces que sea algo pues que tenga cierto objetivo de beneficiar a una empresa, de que se transfieran algún tipo de producto, ¿no? Pero no hay grandes listas negras de proyectos que no. O sea que, bueno, os animamos a cubrirlo porque es eso, la solicitud es súper sencilla y en caso de que no encajara, pues igual podríamos mirar de maneras alternativas pues de dar ese servicio fuera de esta convocatoria o buscar otra que se ajustara mejor. Vale. Y bueno, última pregunta, luego te dejo en paz. ¿Hay un TRL mínimo para llegar a participar y el proyecto que se presenta está finalizado para la realización de un producto final, de un prototipo, o tiene que llegar a un mínimo de desarrollo tecnológico o es libre, totalmente libre? Es libre. No nos hemos marcado un objetivo, sí que estaría bien pues que no fuera algo, digamos, en TRLs muy bajos, ¿no? Porque aquí se trata de que esto sea un paso más, pero no habría problema en que no fuera un TRL específico, me refiero. De entrada habría cabida para todo. Vale. Obviamente depende también un poco de la demanda. Es verdad que si recibimos una avalancha de solicitudes daremos prioridad a las que se ajusten más a transferencia, a empresa, a que sea una actividad de I+D, a que realmente se ajuste y sea viable dentro de los límites del testbed y demás. Pero no os desaniméis porque penséis que esto no encaja. Es mejor mandar la solicitud y a partir de ahí hablamos. Vale, perfecto. Muy bien, pues yo no tengo otras preguntas. Veo que no han llegado preguntas en el chat. Creo que, sin embargo, habéis explicado bastante bien todo lo que es el proyecto y el tema de la supercomputación. No sé si queréis añadir algo más, Laura y Adela. Bueno, yo decir un poco lo que decía Adela, que estamos a vuestra disposición, que no dudéis en contactarnos bien a través del ITEGA o directamente. La puerta está abierta siempre, así que nada, que eso quedamos a vuestra disposición. Perfecto, pues muchísimas gracias a vosotras y a los que han participado, por supuesto. Como comentaba, vamos a poner la charla online para los que lo quieran descargar y los que no han podido asistir. Así que avisaremos también cuando estará lista para la descarga. Y nada, muchas gracias. Bueno. Gracias a vosotros por vuestro tiempo y por vuestra atención. Hasta pronto. Vale, que tengáis un buen día. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao.